Conexión Vital RTV, conectando con la vida. Por el sexto obispo de la diócesis de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Concédenos un pastor según tu corazón. Pastor eterno, que nos has convocado para ser parte de la Iglesia, casita sagrada, que peregrina en San Andrés Tuxtla. Mira tu pueblo que espera en la fe, la esperanza y la caridad a su nuevo obispo. Te rogamos, oh Dios de misericordia, que tu Espíritu ilumine al Papa Francisco, para que por su medio concedas a nuestra querida diócesis un pastor según tu corazón, que dé continuidad a los proyectos pastorales para seguir construyendo una iglesia en salida, en sinodalidad y samaritana. Te lo pedimos por intercesión de San José, San Andrés y Nuestra Señora del Carmen. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, no soy nada. Desayuno bíblico. Un comentario a la palabra de Dios. Disfruta este desayuno bíblico y ¡buen provecho! Buenos días, queridos hermanos. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Agradezco al Padre Teodulo y a todo su equipo que hacen posible este trabajo, esta lección divina, este desayuno bíblico. También les pido una disculpa porque viernes pasado tuvimos problemas técnicos, pero afortunadamente ya todo se ha resuelto. Sin más, quiero comenzar esta lección divina y lo vamos a hacer como lo hacemos acostumbradamente en el nombre de nuestro buen Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos utilizar alguna otra munición. Yo estoy utilizando cada viernes una munición repetida. Quisiera que se nos fuera interiorizando, grabando en la memoria, para que pues pueda ser una herramienta en adelante. No solamente una lección que se pueda realizar por medio de las redes sociales, sino que nosotros, asumiendo el método, podamos hacer las lecciones con nuestras familias, en nuestras parroquias, en nuestros grupos parroquiales. Bien, les invito pues, hermanos, a disponer el corazón, el alma y todo nuestro ser para acercarnos a la palabra de Dios. Y de esta manera dejar que nos transforme, nos alimente y nos haga crecer como cristianos. Pues no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dejemos de pensar en las preocupaciones de la vida cotidiana e invoquemos en silencio la presencia del Espíritu Santo para que venga en nuestra ayuda y podamos aprovechar este momento de oración que nos regala Dios Padre misericordioso. Les invito pues a hacer un momentito de oración en silencio allí en sus casitas donde se encuentren en este momento, para que así podamos ir preparando nuestro corazón, nuestra mente para realizar esta lección divina. Ahora juntos vamos a invocar al Espíritu Santo como lo estamos haciendo cotidianamente en este espacio. En sus pantallas va a aparecer la oración y juntos la vamos a ir diciendo. Así que preparémonos pues, dejemos a un lado nuestras ocupaciones. Vayamos invocando en nuestro corazón al Espíritu Santo para que nos ilumine, nos acompañe, nos fortalezca y podamos hacer esta lección donde encontremos y saquemos mucho provecho para nuestra vida personal.
Juntos vamos a decir: Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros aquel mismo fuego que ardía en el corazón de Jesús cuando hablaba del reino de Dios. Haz que este fuego se nos comunique lo mismo que se comunicó a los discípulos de Maús. Haz que no nos dejemos abrumar ni turbar por la multitud de las palabras, sino que detrás de ellas busquemos ese fuego que se comunica e inflama nuestros corazones. Solo tu Espíritu Santo puedes encenderlo, y a ti, por tanto, encomendamos nuestra debilidad, nuestra pobreza, nuestro corazón apagado, para que tú vuelvas a encenderlo con el calor de la santidad de vida, con la fuerza del reino. Amén. Habiendo invocado la presencia del Espíritu Santo, ahora vamos a visualizar y a escuchar el Evangelio que el equipo de Conexión Vital Radio ha preparado para todos nosotros. Escuchemos con atención, por favor. Capítulo 4, versículo 26 al 34. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Nuevamente les vuelvo a recordar que cuando hacemos la lección utilizamos la versión de la Biblia de nuestro pueblo, la que continuamente estamos escuchando en el video que se nos presenta, es la versión litúrgica. Y hay algunas diferencias, aunque no son esenciales. Y también acostumbramos a que después de haber escuchado la versión litúrgica, pues abramos nuestra Biblia, la abrimos en Marcos 4, 26 al 34, y así volver a repasar el texto. Así que les voy a leer, por favor, escúchenme con atención. El equipo de Conexión Vital Radio hará el esfuerzo por proyectarle el texto también en sus pantallas. Marcos 4, del 26 al 34. Tengan cuidado, y les decía: el reino de Dios es como un hombre que sembró un campo. De noche se acuesta, de día se levanta, y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce fruto, primero el tallo, luego la espiga, y después el grano en espiga. En cuanto el grano madura, mete la hoz, porque ha llegado la cosecha. Decía también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo explicaremos? Con una semilla de mostaza. Cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de las semillas.
Después de sembrada crece y se hace más alta que las demás hortalizas. Echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas semejantes les exponía la palabra, adaptándola a la capacidad de sus oyentes. Sin parábolas no les exponía nada, pero aparte a sus discípulos les explicaba todo. Palabra del Señor. Esta es una edición que también se hizo el esfuerzo para que ustedes pudieran observarla en su pantalla. Quisiera ahora, en un momento muy breve, que de manera personal cada uno de ustedes leyera nuevamente la palabra de Dios, y si no la tienen a la mano, va a aparecer en sus pantallas el texto bíblico. Bien, hemos ya de alguna manera repasado el texto, lo hemos escuchado 2 veces y cada uno por su cuenta ha regresado al texto para leerlo minuciosamente. A continuación les menciono cuáles son las indicaciones para hacer el primer paso de la Lectio Divina. Les recuerdo nuevamente, la Lectio Divina tiene pues 4 pasos clásicos, no son los únicos. Los que han llegado a la conciencia del pueblo cristiano son 4, que es la lectio, la lectura, la meditación, la oratio, que es la oración, y la contemplación, así normalmente se le conocen a estos 4 pasos. Para la lectio, que es el paso que nos lleva un poquito más de tiempo porque nos metemos al texto, yo les ofrezco preguntas. Les voy comentando algunas preguntas. La primera pregunta que les ofrezco es: identifica los personajes. La segunda pregunta: según tu criterio personal, propon una división de este pasaje. ¿Cuál es el tema principal de la división? Y la tercera indicación: subraya la frase que te parezca más importante. Me parece que en pantalla están viendo otras indicaciones de otras leccios. A veces, no siempre son las mismas indicaciones. Vamos cambiando porque las lecturas son más grandes, son más pequeñas, tienen otra característica, otra estructura, otra fisonomía. Entonces, no todas las preguntas caben en el mismo texto. En algunas ocasiones van a ser preguntas totalmente novedosas. Bueno, con 3 preguntas vamos a dar el siguiente paso para profundizar un poquito en este texto que nos ha regalado la liturgia de la iglesia el día de hoy. Bien, identifica los personajes. Me parece que el texto que la liturgia de la iglesia pone en nuestras manos el día de hoy es un tanto complicada. Así la veo yo, porque a lo mejor me gustaría en ocasiones hacer algunos comentarios con respecto
a la redacción de la palabra de Dios, cosa que por allí he ido asumiendo a lo largo de mi formación académica. Por ejemplo, las perícopas o los relatos, antes de consignarse por escrito, de alguna manera anduvieron vagando, por así decirlo, en las comunidades cristianas, que oralmente y después por medio de la escritura fueron conservadas. Hasta que llega un momento donde el escritor sagrado, que tiene el contacto, la posibilidad de acceder a esas tradiciones, a esos relatos, y también no solamente orales, sino escritos, los recopila, los va ordenando lógicamente según su criterio, según su propósito teológico, y después nos las presenta a nosotros en forma de un libro. Eso significa, hermanos, que el texto va a tener como algunas características que nos van diciendo: hasta aquí llega un relato, hasta acá llega este otro relato, y esos relatos que tienen principio y fin, contenido, ¿verdad?, lógico, tienen un principio, tienen un fin, tienen un trama, le conocemos en el lenguaje técnico como perícopas. Así que un evangelio está compuesto de perícopas o relatos que el escritor sagrado fue organizando, fue recopilando, y luego nos presenta lógicamente, ordenadamente, este evangelio de Marcos que estamos utilizando el día de hoy. Bien, así que por eso le digo que es un poquito difícil este texto que hoy tenemos hoy, porque si ustedes revisan varias versiones de la Biblia, las versiones de la Biblia, los expertos ya nos van señalando hasta dónde comienza una perícopa, un relato, y hasta dónde termina, y nos lo van señalando con pequeños títulos. Así que si ustedes, por ejemplo, van a la versión de la Biblia de Jerusalén, van a encontrar que en lo que hoy tenemos en nuestras manos, pues van a aparecer tres pequeñas perícopas o tres pequeños relatos. Por eso, al momento en que yo voy a presentarles la división, así lo voy a hacer de esta manera. Bien, primero regresamos otra vez, identifica los personajes. Y los personajes, si el equipo de Conexión Vital Radio tiene la posibilidad de presentárnoslos en la pantalla, vamos a darnos cuenta que ahora hay pocos personajes. Voy a comenzar por un personaje que no aparece prácticamente en el texto sagrado, o más bien el sustantivo del nombre no aparece. Sin embargo, lo vamos descubriendo porque es el sujeto de varios verbos que van dirigiendo la acción de nuestro relato. Por ejemplo, les dijo. ¿Quién es el que dijo? Pues el que dijo es Jesús. Y aparece dos veces en el versículo 26 y en el versículo 30. También va a ser el sujeto del verbo exponer y explicar. Y el sujeto del verbo decir, exponer y explicar no es otro más que Jesús, que va apareciendo, ¿verdad?, de esa manera desde relatos anteriores. Este texto que tenemos en nuestras manos está ubicado dentro de un gran contexto que se llama la predicación de Jesús en Galilea. Él está predicando en esa zona de Israel. Me parece que la lámina que aparece en sus pantallas no corresponde a la lectura del día de hoy. Espero y el equipo de Conexión Vital Radio regrese al archivo del texto que estamos manejando el día de hoy. El otro personaje que encontramos en este relato es un indefinido, un hombre que aparece una sola vez. Y luego el otro personaje que encontramos son discípulos.
En otras ocasiones yo le he dicho que cuando aparecen nombres indefinidos, también le llamamos inclusivos, porque como no tienen nombre, albergan en ellos la capacidad de ubicarnos en este lugar. Es decir, nosotros podemos ser un hombre. Y ya cuando leemos el texto desde este punto, las cosas se ponen más novedosas y más interesantes y nos llegan más fácilmente al corazón. Y discípulos que son quienes escuchaban la palabra de Dios, pero estos discípulos también son privilegiados, porque a ellos se les está explicando, no se les dice de manera oscura el relato bíblico, sino que a ellos, aparte, el Señor Jesús se los está explicando. Y así sucede en muchos momentos, en muchos pasajes del Nuevo Testamento, donde aparte Jesús les explica detalladamente las parábolas para que no haya error en su interpretación. Aquí, esto a mí me parece muy importante, hermanos, porque esos discípulos que también no tienen nombre, allí nosotros podemos poner el nuestro. Nosotros ahora somos sus discípulos. Y además, si ustedes se dan cuenta, cuando abordamos este texto, nos damos cuenta que nosotros estamos fuera como testigos. Es decir, nosotros tenemos la ventaja de que se nos está explicando también a nosotros aparte, para que no tengamos duda. Y allí hay la conexión. En este sentido, nosotros somos los discípulos, y así como Jesús les explica detenidamente a ellos, ahora nosotros que estamos viendo de fuera todo el relato, también se nos está explicando. El Señor Jesús se detiene para explicarnos las parábolas que en algunas ocasiones parece que tienen alguna ambigüedad. Y de esa manera pues quedamos satisfechos. Vean, cuando empezamos a manejar estos detalles, el texto bíblico se nos ilumina y nos da como más herramienta para que nosotros podamos involucrarnos, entender el texto, escuchar las palabras del Señor Jesús, hacer que nuestro interior se muevan muchas cosas. La palabra del Señor siempre nos está provocando, nos está moviendo. Y creo el día de hoy nos pide que seamos sus discípulos, elegidos, privilegiados. A nosotros se nos explica la palabra de Dios. Bien, nosotros también podemos construir el reino de Dios. En nuestras manos está ponernos al servicio del reino y llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. En la siguiente indicación, que es según tu criterio personal, propon una división de este pasaje. ¿Cuál es el tema principal de cada división? Allí, como les comenté hace rato, yo dividí en 3 partes, atendiendo también al comentario de la Biblia de Jerusalén y otras Biblias más, ¿verdad?, que ya te van seccionando una perícopa, un relato. Fíjense, la primera parte de los versículos 26 al 29 yo le titulé El reino de Dios con un dinamismo independiente a la acción del hombre. Así lo quise titular, y con esta frase lo que yo pretendo es resumir, entender esa porción del texto y resumir. El reino de Dios con un dinamismo independiente de la acción del hombre, porque automáticamente la semilla crece, da su fruto, de alguna manera, ¿verdad?, sin la intervención del hombre que duerme, que se levanta. Por supuesto, queridos hermanos, que esta es una vertiente de la reflexión. No podemos ir a la otra vertiente y decir que pues el hombre tiene una labor, tiene un trabajo, aunque sea insignificante, el de llevar la semilla y depositarla. Pero ya es un trabajo, ya es una acción. Aún así, sin la acción de Dios, la semilla no puede producir, no puede crecer y producir frutos abundantes. En cambio, aún sin la acción del hombre, la semilla puede crecer y producir mucho fruto. Es decir, privilegiamos en la construcción del reino de Dios, que es la comparación, ¿verdad? La semilla está siendo comparada con el reino de Dios. En la ejecución del reino de Dios,
de alguna manera estamos como subrayando la importancia de Dios en su construcción. El reino de Dios, por voluntad de Dios, se realiza con o sin la aprobación de nosotros, los seres humanos. Es un don que, es cierto que es una tarea, pero es un don que viene de Dios. Espero, hermanos, no enredarlos en mis reflexiones. En muchas ocasiones tiendo a eso, ¿verdad? Espero no enredarlos. En la segunda parte, los versículos 30 al 32, le puse: el reino de Dios es paradójico, porque ataca nuestra lógica racional. El reino de Dios es como una semilla, insignificante, humilde, escondida, porque a veces ni se puede percibir las semillas, y más la semilla de mostaza. Sin embargo, cuando echa a andar toda su potencialidad, pues su alcance es infinito, trasciende de lo cotidiano y normal, pues irrumpe abruptamente de una manera exuberante que trasciende todas las expectativas humanas y va más allá, ¿verdad?, de lo que a lo mejor el hombre pudiera comprender o alcanzar a vislumbrar. Por eso, hermanos, cuando tengamos en nuestras manos grupos pequeños y pensemos que pues estemos soñando en éxitos pastorales multitudinarios, ¿verdad? Creo que normalmente la acción del reino de Dios nos invita a apreciar y disfrutar lo humilde, y allí disfrutar y ver cómo el reino de Dios crece y su potencialidad es enorme, ¿verdad? Como les decía yo, trasciende abruptamente, exuberante, irrumpe nuestra historia. Esa es la confianza que debemos tener, queridos hermanos, aunque en algunos momentos los proyectos pastorales nos desilusionen, nos apachurren, ¿verdad? Saber que detrás de eso está la acción del reino, que sobre todo Dios es el que dirige su acción y su éxito. En la tercera parte, versículo 33 al 34, yo le puse estrategia metodológica para exponer el reino de Dios. El Señor Jesús tiene una metodología muy propia para darnos a conocer la palabra de Dios. Esta manera de presentar el reino de Dios nos inquieta, nos atrapa en la atención, nos provoca curiosidad. De verdad que cuando uno lee la palabra de Dios, esta manera, esta pedagogía que el Señor Jesús aplica en el Evangelio, en su transmisión de la buena noticia, nos atrapa. Entonces, por eso le puse a esta última partecita, estrategia metodológica para exponer el reino de Dios, y su estrategia metodológica son las parábolas que son paradójicas, que te atrapan en la atención, ¿verdad?, que rompen con tu lógica, y por eso quedas tú prendido y afinas los sentidos para poder descubrir el mensaje principal y sacarle el mejor jugo posible a esto que el Señor Jesús nos está diciendo. Bueno, les he dicho en otros momentos que el ejercicio de dividir una perícopa, por supuesto que no se trata de que sean exactas, así debe ser, yo ando buscando la verdad de la división, no, eso cada uno, ¿verdad?, de acuerdo a su observación, puede uno repetir una y otra vez y decir hasta aquí me gusta que se divida, hasta acá llega, etcétera, etcétera. Eso es de alguna manera trabajo personal que responde a situaciones incluso personales de nuestra vivencia en la fe. Y además, cuando uno secciona, tiene uno la capacidad de entender mejor. Al dividir, uno puede tener esa capacidad de ver detalles y entender mejor el texto sagrado. La tercera indicación es: subraya la frase que te parezca más importante. Como les decía hace un rato, aquí al parecer son 3 perícopas que las unió el escritor sagrado. Por eso yo me atreví no solamente a subrayar una sola idea, sino les presento 2 ideas que me han llamado la atención
en este estudio de este texto sagrado. La primera idea, la primera frase: la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. La segunda frase: después de sembrada, crece y se hace más alta que las demás hortalizas. Creo que me llamaron la atención porque son como las características del reino de Dios que he platicado previamente. Bueno, aquí está un sencillo trabajo previo que les presento para realizar esta lección divina. Queridos hermanos, la palabra de Dios, por supuesto, un solo versículo puede ayudarnos a estar reflexionando la voluntad de Dios días, semanas, años. Esto que les presento, hacemos en esta lección divina, pues es un modo muy sencillo, ¿verdad?, de intentar ir profundizando en la palabra de Dios. Bien, ahora que hemos hecho este ejercicio, pues yo te voy a invitar a que pasemos al siguiente punto. El siguiente punto es la meditación. Ojalá y esta breve explicación o estas palabras que yo he dicho hayan servido para detenerte en el texto, profundizar un poquito más, observarlo, ir descubriendo qué te dice el Señor el día de hoy. Y de eso se trata este segundo punto, este segundo paso, que es la meditación. Así que te invito a que tomes una postura corporal apropiada para entrar en un ambiente de oración. Quisiera yo que dejaras, si tienes a la mano cosas, desocúpate, siéntate correctamente con la espalda derecha, la planta de los pies puestos sobre la tierra, tus manos sobre tus piernas, así de una manera derechita. Cierra los ojos y disponte a entrar en oración. Te voy a pedir que medites la palabra de Dios. Y como primer punto, descubre cuál es el mensaje que la palabra de Dios te brinda hoy. ¿Qué te está diciendo a ti personalmente? No a tu papá, no a tu mamá, a tus hijos, a tus familiares, al vecino que te cae mal, no. A ti, ¿qué te está diciendo la palabra de Dios? Descubre el mensaje del texto para tu vida. Ahora que has descubierto el mensaje que Dios tiene para tu vida por medio de este texto sagrado, compárate, evalúate, cómo te encuentras, bien, mal, regular frente a lo que el texto te dice, te aconseja o te advierte. ¿Cómo estás? ¿En alguna ocasión has creído que los éxitos pastorales, catequéticos o el trabajo que Dios te ha concedido en tu comunidad han sido a causa de tu capacidad, de tu fortaleza, de tu creatividad, y has desplazado la acción de Dios en medio de la construcción del reino de Dios? O a lo mejor te has ido al extremo, es decir, todo es de Dios y yo me cruzo las manos y no pongo nada de mi parte. Aprópiate del mensaje del texto. Como discípulo con oídos abiertos y atentos, ha dejado que el Señor te explique la palabra de Dios, toque tu corazón y lo transforme, para que humildemente aceptes su voluntad, ocupes humildemente el lugar que te corresponde en la construcción del reino de Dios.
Has interrumpido el crecimiento de la semilla del reino de Dios. Has provocado que la cosecha se desperdicie o se aproveche. Has despreciado tal vez acciones o expresiones muy mínimas, carentes de creatividad, y a lo mejor has dicho: no tiene futuro esta acción pastoral, esta comunidad, esta inspiración. ¿Has sido capaz de ver la obra de Dios en tu comunidad? ¿Has sido capaz de descubrir y agradecer lo que Dios, el crecimiento que Dios ha provocado en tu comunidad, en tus proyectos pastorales? Tenemos muchas cosas que reflexionar. Aprópiate del mensaje del texto. Rumia, dialoga, actualiza el mensaje del texto. Ahora te voy a invitar a que demos un pasito más. Vamos a entrarnos en la oración, en este siguiente paso que es la oración. Y quiero que le hables libremente a Dios desde el fondo de tu corazón. Háblale. Puedes alabarlo, puedes darle gracias, pedirle perdón o pedirle nuevos favores. Te recuerdo que la oración debe ser actual, viva, dinámica. No permitas que te quedes en la rutina. Háblale creativamente a Dios desde lo más profundo de tu corazón. Dale gracias por las maravillas que te ha permitido observar, comprender y vivir en la construcción del reino de Dios en medio de tus comunidades. Cómo el Señor ha permitido que tus criterios, pensamientos, acciones se transformen a la luz de su palabra. Sobre todo, en la oración te recuerdo que hay que pedir, aceptar la voluntad de Dios y manifiéstale el deseo de que su reino se instaure, llegue a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra sociedad. Ahora te voy a pedir que pasemos a la contemplación. Según la postura corporal que tomaste, en un silencio de adoración y alabanza con los ojos cerrados, gusta el mensaje del texto. Déjalo que penetre en lo más profundo de tu corazón. El mensaje que hoy has descubierto, déjalo que penetre en lo más profundo de tu corazón. Quizás mensajes cargados de confianza en la acción salvadora de Dios en nuestra realidad histórica.
confianzas, sentimientos llenos de confianza, de paz, de alegría, de mucha esperanza. Dios tiene la última palabra en nuestra existencia. No es la enfermedad, no son nuestros criterios. Dios es el que tiene la última palabra. Él es el que construye el reino. Él es el que permite su realización. Un reino que ha comenzado con un dinamismo que nos ayuda a vislumbrar que efectivamente llegará a su consumación. Para que puedas gozar más de este momento, pues te invito a que hagas una composición del lugar. Imagínate lo que hemos trabajado, lo que hemos repasado, lo que hemos leído, y pide ser incluido. Goza de este momento de encuentro con Dios. Imagínate cómo el Señor Jesús se dirige a sus discípulos y les explica el reino de Dios con esta parábola de un hombre que deposita una semilla en la tierra. Él se desentiende, sin embargo, la semilla crece, madura, produce frutos y llega a la cosecha abundante. Imagínate esta escena. Imagínate el granito de mostaza, insignificante, casi imperceptible a los ojos, cómo crece e inesperadamente, paradójicamente, esta diminuta semilla llega a crecer y rebasa todas las plantas. Llega a ser la más grande de las hortalizas. Hasta los pájaros se posan sobre ella. Es una acción inimaginable, una potencialidad que rebasa nuestra comprensión. Así es el reino de Dios. Sitúate delante del Maestro que instruye a sus discípulos. Les abre los oídos, les toca el corazón, les ilumina el entendimiento. Ellos van asumiendo su doctrina, nosotros vamos asumiendo su doctrina. Y vamos reafirmando nuestra visión a cada paso. Vamos reiterando nuestro sí como discípulos de Él. Te pido que te hagas un buen propósito, que puedas llevarlo a cabo a lo largo de esta semana. Y ahora te voy a pedir que le des gracias a Dios por este momento que te ha regalado. Abre tus ojos. Vamos a terminar nuestra oración. Dale gracias al Señor por este momento que te ha regalado y abre tus ojos para que podamos terminar este momento. Perdón. Va a aparecer en su pantalla la oración con la que vamos a finalizar después del Padre Nuestro que vamos a hacer. Decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Vamos a terminar con esta hermosa oración. Te damos gracias por tu palabra que nos ha regalado el cardenal María Martín. Vamos a decir juntos: te damos gracias, Señor, porque esta palabra pronunciada hace ya mucho tiempo sigue siendo viva y eficaz entre nosotros. Reconocemos nuestra impotencia e incapacidad para comprenderla y dejarla vivir en nosotros. Ella es más poderosa y más fuerte que nuestras debilidades, más eficaz que nuestra fragilidad, más penetrante que nuestras resistencias. Por eso te pedimos que nos ilumines con tu palabra, para que la tomemos en serio y nos abramos a aquello que nos manifiesta, para que confiemos en ella y le permitamos actuar en nosotros de acuerdo con la riqueza de su poder. Madre de Jesús, que confiaste sin reservas, pidiendo que se cumpliera en ti la palabra que te fuera dirigida, danos el espíritu de disponibilidad para que volvamos a encontrar la verdad sobre nosotros mismos. Haz que podamos ayudar a todos los hombres a encontrar de nuevo la verdad de Dios en ellos. Haz que le encuentre plenamente el mundo en el que vivimos y al que queremos humildemente servir. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu palabra encarnada, por su muerte y resurrección, y por el Espíritu Santo que renueva constantemente en nosotros la fuerza de esta palabra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Carnicería Rubí. Venta de carnes rojas de res, de la mejor calidad. Aprovecha nuestros precios. Bistec a solo 110 el kilogramo. Carne en trozo, molida, flor de pecho y carne para deshebrar a solo 100 pesos el kilo. Visítanos en carretera Playa Azul frente a la terminal de piratas ruleteras, Colonia Lindavista, Catemaco, Veracruz. Atendidos por su propietario Edma Malaga Moto y familia. Visítanos. Frutas y verduras Gallegos. Atendidos por su propietaria Cristina Hernández Gallegos y familia. Buen servicio, calidad e higiene nos distinguen. Frutas y verduras de la mejor calidad, siempre frescas. Estamos ubicados en calle García Mantilla, número 25, Catemaco, Veracruz. Frutas y verduras Gallegos. Impresiones San Andrés. Imprime tus trabajos, folletos, recibos, libros, volantes, cuadernos de trabajos, trípticos. Teléfono 294-169-5106. Informes 294-943-1893 o al 294-101-7556. Horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 2 p.m. Ubícanos en Casa de la Iglesia Monseñor Lorenzo Arteaga, calle Francisco Villa sin número, fraccionamiento Catemaco, Catemaco, Veracruz. Calidad, puntualidad y responsabilidad. Impresiones San Andrés. ¿Las tortillas? Se me olvidó comprarlas. ¿Qué? ¿Ya te fijaste qué horas son?
Tortillería Revolución, lunes a sábado 6:30 am a 9 pm, domingos 6:30 am a 6:30 pm. Tortillería Revolución, calle Revolución, Colonia Nixtamalapan. Servicio a domicilio al teléfono 294-146-6010. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Maribel Morales Meso, soy especialista en pediatría y neonatología. Estoy capacitada para atender los casos graves de tu bebé y te ofrezco los servicios de asesoría en embarazo de alto riesgo, reanimación neonatal, terapia intensiva neonatal, control de niño sano, estimulación temprana, consultas pediátricas y vacunas. Estoy para servirte, agenda tu cita. Desayuno bíblico. Un comentario a la palabra de Dios. Disfruta este desayuno bíblico y ¡buen provecho! Conexión Vital RTV. Conectando con la vida.